Hola, saludos amigos. En los últimos años en Japón han circulado numerosos rumores sobre la existencia de gigantescos humanoides que habitan en las aguas heladas de la Antártida. Enormes criaturas de características humanas, las cuales son conocidas como ningen, palabra japonesa con la que los pescadores del Pacífico las conocen. Una palabra que significa humano porque, según los informes y vídeos publicados, estos seres son totalmente diferentes a cualquier tipo de animal marino que haya sido documentado por la zoología moderna, por la ciencia o por las agencias gubernamentales. Quienes les vieron quedaron totalmente sorprendidos por el tamaño de estos monstruos albinos, ya que según los informes miden entre 18 y 27 metros de largo, siendo descritas como criaturas parecidas a las ballenas. Pesan decenas de toneladas y se asemejan a una apariencia blanquecina que destaca en el agua. Poseen la piel suave, forma pálida, una cabeza, un torso y los apéndices de un ser humano. Sus brazos largos y delgados concluyen en manos con 5 dedos y sus rasgos faciales consisten en grandes ojos negros y una boca también de enorme tamaño. Algunos testigos declararon que tenían colas como las de las sirenas, mientras que otros pudieron observar que poseían extremidades semejantes a las piernas, las cuales les permitían andar en la tierra como bípedos. Los ningen son criaturas principalmente nocturnas, por lo que poseen una perfecta visión para ver en la oscuridad. Ellos prefieren las corrientes frías del océano y, al igual que las ballenas, necesitan cada cierto tiempo salir a la superficie para respirar, y cuando lo hacen, liberan gran cantidad de agua y de espuma. En algunas ocasiones se las puede ver en pareja o incluso en grandes grupos, aunque es más frecuente verlos solos. Pero en realidad, hembras y machos son casi idénticos, por lo que es imposible distinguir el sexo si es que existe alguna distinción entre géneros. El primer avistamiento del que se tienen noticias se produjo en la década de los 90, cuando la tripulación de varios barcos pesqueros japoneses aseguró haber visto a enormes criaturas humanoides emerger del océano helado. Desde entonces se han reportado diferentes avistamientos en los océanos Atlántico y Pacífico, en latitudes que son cercanas al Polo Sur. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo surgieron los primeros informes sobre el avistamiento de los ningen, estas criaturas marinas comenzaron a ganar notoriedad cuando una noticia apareció en los foros populares de Japón. En el año 2002, un testigo japonés que prefirió mantenerse en el anonimato contó que cuando se encontraba a bordo de un buque de investigación oceanográfica, vio a una enorme criatura nadando a una distancia de unos 30 metros de la nave, dando vueltas y volviendo a la superficie al menos 2 veces hasta que se sumergió y ya no volvió a ser vista. Esta fue la primera vez que se hizo mención a los ningen en Internet en un popular foro japonés conocido como 2channel. En él, el usuario publicó que se hallaba trabajando en un buque de investigación de ballenas, el cual era financiado por el gobierno japonés, cuando de repente una enorme criatura emergió de las profundidades. En su relato, que fue corroborado más tarde por sus compañeros de investigación, asegura que en un momento dado la tripulación de cubierta fue atraída por la alerta de uno de los guardias que había visto lo que primero pensó que sería un submarino extranjero. Cuando el buque de investigación se acercó al objeto, quedó claro que no se trataba de un objeto sumergible, sino de una forma de vida desconocida. La tripulación observó con admiración a la criatura gigante, pensando que se trataba de una ballena afligida por alguna anomalía. Sin embargo, cuando el buque se acercó más al extraño y enorme objeto, pronto se hizo evidente que no se trataba de una estructura metálica, puesto que parecía tener vida. Es más, incluso respiraba. La tripulación se quedó mirando con asombro al ser marino hasta que éste se sumergió en las profundidades del océano. Aunque antes de esto, algunos miembros del equipo de investigación lograron fotografiar a la criatura, por orden del gobierno japonés, las imágenes fueron confiscadas con el fin de salvaguardar la investigación financiada por el gobierno. Sin embargo, después de que esta sorprendente noticia fuera publicada en las redes sociales, tuvo una enorme repercusión a nivel mundial, por lo que las autoridades japonesas hicieron alusión a que en realidad se había tratado del avistamiento de una medusa gigante. Esto mermó la credibilidad del órgano de investigación oceanográfica nacional de Japón, quien había dado credibilidad a dichas imágenes.
Era evidente que el gobierno nipón estaba al tanto de la existencia de estos seres y que se tomaba muy en serio cualquier informe realizado por los tripulantes de los buques, en donde aseguraban haberlos visto. Por este motivo, investigadores del gobierno vinculados a las Fuerzas Armadas japonesas, especialmente la Marina, llevaron a cabo diferentes investigaciones secretas, haciendo preguntas y entrevistas a los testigos de estos avistamientos. Y esto lo hicieron al mismo tiempo que desacreditaban todas y cada una de las historias relacionadas con estas criaturas marinas. Una táctica que ya fue utilizada en Estados Unidos y muchos otros países del mundo para desacreditar el fenómeno ovni. Por lo tanto, podemos decir que el Ningen es un buen ejemplo de encubrimiento de los gobiernos y que por este motivo las autoridades necesitan desacreditarlo. Pues bien, en noviembre de 2007, la revista japonesa Mu publicó un artículo acerca de los humanoides submarinos gigantes de la Antártida. La revista, especializada en la difusión de fenómenos paranormales y avistamientos de criaturas desconocidas no catalogadas por la ciencia, exhibió fotografías y dibujos que ilustraban sus páginas. Entre ellas se mostraba una imagen de Google Maps de lo que parecía una criatura enorme nadando en el Atlántico Sur, cerca de la costa de Namibia. Aunque la publicación puso en duda la existencia de estas criaturas marinas gigantescas, entrevistando a las autoridades, científicos, biólogos y marineros, sin embargo la edición fue todo un éxito y el Ningen se hizo aún más popular, ganando fama internacional. Poco después de la publicación de este artículo, apareció una gran cantidad de fotografías que parecían mostrar a estas criaturas gigantes. Un diluvio de cartas, informes, vídeos y fotografías inundaron la web con personas que aseguraban haberlas visto en el mar en alguna ocasión. Aunque muchas de las fotografías eran borrosas y algunas otras dudosas o claramente fraudulentas, la que más llamó la atención es esta en donde se ve a una criatura caminando sobre las capas de hielo de la Antártida. A partir de entonces, el fenómeno cogió tal dimensión que incluso revistas especializadas en misterios publicaron artículos para intentar dar explicación a este desconcertante rompecabezas. Un año después, en 2008, la tripulación de un barco pesquero que navegaba por las aguas de Japón pudo ver a dos Ningen que nadaban en aguas poco profundas. Las criaturas dieron varias vueltas al buque, aproximándose a tan solo 5 metros. Lo que permitió a los pescadores tomar fotos, vídeos y hasta grabar su canto. Sin embargo, el material que había sido comprado por un canal de televisión japonés con la intención de ser publicado fue confiscado por las autoridades, las cuales exigieron la entrega de todas las pruebas bajo la pena de ser todos ellos procesados. Y no es fácil tener pruebas de su existencia, porque de hecho, los barcos que han intentado seguirles pudieron comprobar cómo estas criaturas pueden moverse muy rápidamente y desaparecer en cuestión de segundos, hundiéndose en las profundidades marinas. Pero aunque no suele ser normal ver a los Ningen tan cerca de los barcos, ya que generalmente son avistados nadando alrededor de ellos pero manteniendo una distancia de al menos 10 metros, a veces se acercan demasiado, causando incluso peligro para la tripulación. Esto fue lo que sucedió en marzo de 2019, cuando a través de YouTube se compartió la insólita historia del avistamiento de una enorme criatura que intentó hundir una embarcación de pasajeros en Japón. La noticia, que se hizo viral, sucedió en alta mar cuando el barco chocó en extrañas circunstancias con una enorme criatura marina. Según aseguró el youtuber en el canal G-Ranger Oficial, un ferry que navegaba cerca de Japón chocó con un cuerpo extraño, provocando que 90 pasajeros resultaran lesionados por el impacto. 87 de ellos necesitaron atención médica y 13 sufrieron lesiones muy graves. Este incidente no pasó desapercibido para las autoridades, quienes comenzaron una investigación de la zona con el objetivo de descubrir qué animal marino había chocado con el ferry. Aunque todos creían que se trataba de una ballena, lo que descubrieron fue sorprendente y aterrador, porque al inspeccionar la superficie del barco, se comprobó que ésta había sufrido una ruptura de 15 centímetros de ancho en su casco. La Guardia Costera llegó a la conclusión de que el golpe había sido producido por un enorme animal, pero no sabían cuál. Los expertos informaron que el animal que había chocado con el barco, aunque era parecido a una ballena, sin embargo, tenía un tamaño mucho mayor. Además, debía poseer una cresta en la espalda, la cual era tan gruesa que consiguió perforar la superficie del barco.
Y esta no es la primera vez que se registra un choque de un barco en alta mar con una enorme criatura, poniendo en riesgo a la tripulación de ese barco. Pero lo extraño de estos avistamientos es que los primeros informes sobre estas bestias marinas datan de finales del siglo XX, cuando en realidad los marineros llevan siglos atravesando los mares de todo el mundo sin que exista ninguna mención a estos enormes seres. De hecho, ni siquiera aparecen en el catálogo de monstruos marinos que posee Japón. Existen numerosos relatos de avistamientos de criaturas marinas en la cultura japonesa. Relatos que datan de los tiempos en que los primeros navegantes se aventuraron en el mar. Innumerables criaturas fantásticas fueron vistas y conocidas como yokai, lo que incluyen desde la tortuga conocida como kappa hasta el enorme elefante marino llamado Baku. Pero nada se nos dice de los ningen, porque puede tratarse de seres que antiguamente vivían bajo los hielos de la Antártida y que en un momento dado comenzaron a surcar las aguas más profundas y frías de los océanos. Aunque ellos necesitan respirar, bajo los casquetes polares existen depósitos de aire, por lo que no es necesario que ellos tengan que salir de su hábitat natural con ese objetivo, pero sin embargo lo hicieron, y tal vez para proveerse de alimentos. Esto ha permitido que hayan sido vistos en diferentes lugares cercanos a la Antártida y desde entonces se están desplazando por nuestros océanos, invadiendo nuestro ecosistema y poniendo en peligro la vida de especies marinas y de seres humanos. Algunos observadores religiosos van más allá y hablan directamente de que se trata de demonios o de gigantes como los que se describen en la Biblia. Por este motivo, estos seres de naturaleza acuática han sido vistos de varias formas y tamaños. Y un dato curioso con el que termino este vídeo. A los testigos les pareció extraño el canto que emiten estas criaturas, pues no se parece en nada a ningún sonido animal conocido, sino más bien a un largo lamento. Probablemente se trata del lamento del fin de los tiempos, siendo conocedores de que su fin está muy cerca. Hasta pronto amigos, hasta mi próximo vídeo.